Seguimos aquí en séptimo piso y vamos a hablar de Hungría y la relación con Ucrania. Para eso le damos la bienvenida al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, ¿cómo estás? Acá Leila y Alejandro te saludamos. Encantado, Leila, Alejandro, una vez más estar ahí con ustedes, o acá, a través de Zoom. El gusto es nuestro. Bueno, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, dice que Ucrania cortó el suministro a través del oleoducto Druzhba con la idea de desestabilizar al gobierno de Orbán previo a las elecciones parlamentarias. Contanos cuál es el interés que tiene el régimen de Kiev, Ucrania, en la política interna de Hungría. El interés que tiene es el mismo interés que tiene toda la nefasta Unión Europea en el enconado enfrentamiento que tienen con Víctor Orbán, porque es de los pocos líderes soberanistas dentro del viejo continente y, por supuesto, en este sentido se opone a la guerra de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania, se opone a esta política destructiva que abrazó Europa de renunciar a los buenos y baratos hidrocarburos rusos, lo cual destruyó la industria, está destruyendo la industria europea. Paradójicamente, hace poco tiempo anunció Mercedes-Benz que se iba de Alemania porque ya no podía operar de forma competitiva y se mudó a Hungría, justamente que merced a las buenas políticas de Víctor Orbán, sigue manteniendo la provisión de los hidrocarburos rusos con contratos a largo plazo, lo cual mantiene los buenos precios más allá de los vaivenes del mercado. Y fíjense qué paradoja, ¿no? Que Mercedes-Benz se traslada a Hungría a producir sus vehículos. Bueno, evidentemente esto no es del agrado de los globalistas, belicistas y rusófobos europeos. Y sin duda le han dado la orden a Zelensky de hacer esto, que obviamente la obedece encantado porque es un demente, este hombre es un carnicero. Y el intento, por supuesto, como vos muy bien decías, es boicotear, tratar de influir en la población de Hungría para que le den la espalda a su líder en las próximas elecciones, que yo creo que no va a suceder porque, muy por el contrario, lo que le pasa a los globalistas europeos, belicistas, que tienen índices de popularidad extremadamente bajos, en el caso de los mandatarios que defienden los intereses de sus pueblos, como es el caso de Orbán, como es el caso de Putin, como es el caso de Xi Jinping, y podríamos enumerar tantos otros, desgraciadamente no abundantes en el mundo occidental, sí cuentan con el favor de su pueblo y los reeligen en cada oportunidad que tienen. Vamos a ver qué sucede ahora, porque también, y con esto cierro, Leila, hay que recordar lo que denunció hace pocos días a través de un documento el Congreso de Estados Unidos, donde denunciaba la injerencia en las elecciones de por lo menos 8 países europeos por parte de Rusia, no, de la Unión Europea. Los que se creen que son sommeliers de democracia y catadores de legitimidades, bueno, estos tipos fueron denunciados no por el Kremlin, sino por el Congreso estadounidense como tener injerencia en elecciones de Europa, Alemania, Países Bajos y varios otros. Cristian, ¿qué tal? Te saludo Alejandro desde aquí. Te consulto también sobre otra de las noticias que lo vinculan a Zelensky, imponiéndole en este caso sanciones al presidente de Bielorrusia, ¿no? Y a Bielorrusia puntualmente. Digo, en ese sentido, ¿qué rol crees que está jugando Zelensky en este esquema? ¿No? Ataca a Hungría, ataca a Bielorrusia. ¿Qué lugar le están dando desde la Unión Europea también a, bueno, a este personaje para llevar adelante su política? Eso es en alguna medida una forma de hacerlo hacer el trabajo sucio. Y es algo que parece gustarle mucho a los europeos. Recordemos cuando el miserable de Merz, el canciller alemán, dijo que cuando Israel estaba atacando cobardemente en medio de negociaciones a la República Islámica del Irán, Merz dijo, están haciendo nuestro trabajo sucio. Eso dijo el alemán. Bueno, yo creo que en este sentido hay que recordar, Alejandro, que Alexander Lukashenko, aparte de ser un aliado de Rusia, Bielorrusia y Rusia son prácticamente la misma cosa, aparte de que están dentro del marco del Estado de la Unión, que es un marco que prevé la unificación de ambos países, esto viene de mediados de los 90 este acuerdo,
Y también Alexander Lukashenko, que intentaron derrocarlo a través de alguna que otra revolución de color, como acostumbran a hacer, desconociendo la legitimidad de las elecciones que ha ganado, que a mí me consta, yo he tenido la fortuna de estar en Bielorrusia y el líder de aquel país goza de una inmensa popularidad y ha hecho un enorme trabajo, es un país que es pujante, es ejemplar, es bellísimo y la gente tiene un nivel de vida que creo que muchos países europeos podrían envidiar. Y como Donald Trump sabemos que tiene sus más y sus menos, es la anomalía en el sistema, pero si algo que no es globalista y ha logrado un entendimiento muy grande con Lukashenko en los Mm. últimos tiempos. De hecho, bueno, se le levantaron las sanciones a la aerolínea nacional de Bielorrusia por, obviamente, por una medida tomada por Donald Trump. Se han hecho acuerdos mediante los cuales Lukashenko ha dejado en libertad a varios individuos, a muchos que han participado en los intentos de golpe de Estado, que tenían dentro de la planificación estaba la idea de asesinar a Lukashenko y a sus hijos. Bueno, a merced a un acuerdo con Donald Trump, también tuvo esa actitud Lukashenko y obviamente al entender que tiene un muy buen trato con el presidente Trump, evidentemente, como son profundamente cobardes las élites políticas europeas, lo mandan a su cachorro a hacer el mandado, o sea, a Zelensky. Ujú. Cristian, ¿cómo te imaginas las elecciones parlamentarias del próximo 12 de abril allí en Hungría, teniendo en cuenta, bueno, estos informes de injerencia por parte de Bruselas en otros países? Pero en particular en Hungría te pregunto, porque, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Que Víctor Orbán es como una piedra en el zapato de Bruselas. Sí, a ver. La lógica debería ser que gane cómodamente, como yo lo refería hace un rato, porque, a ver, Hungría también hay que ver la idiosincrasia de los pueblos e incluso lo que el mismo líder transmite. Claro. En numerosas ocasiones, Víctor Orbán, que fue un opositor y estuvo preso en la época en que Hungría formaba parte del Pacto de Varsovia y del bloque soviético, o sea, no se lo puede tildar de comunista ni mucho menos. Es más, a veces yo creo que injustamente lo acusan de ultraderecha y demás cuestiones que ya hemos hablado muchas veces que esos calificativos de derecha e izquierda están bastante vetustos. Pero digamos, con la historia de tal vez desencuentros, hay que recordar que Hungría fue parte de las fuerzas aliadas a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que atacó y fueron parte estuvieron en la batalla de Stalingrado, o sea, no es que eran pobrecitos que no, participaron del genocidio contra el pueblo soviético. Pero bueno, en esta historia tumultuosa, Víctor Orbán dijo públicamente, el pasado es el pasado, dejémoselo a los historiadores y nosotros tenemos que tener un buen vínculo con Rusia. Y eso es lo lógico. Entonces, un mandatario que pone esa lógica porque le conviene para el crecimiento de Hungría, porque tienen un montón de lazos en común, históricos, buenos, malos, diferentes etapas. eh, pero yo creo que es una mirada sabia por parte de Orbán, muy distinta a la que tienen los enfermizos rusófobos polacos o los bálticos, que tienen esa obsesión contra Rusia. Y en este caso tenés un hombre que es capaz de transmitirle a su pueblo bueno, la historia es muy importante, pero dejémosela a los historiadores, es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia común, a veces nos peleamos, a veces estuvimos juntos, hoy es hora de estar juntos. Y yo creo que en ese sentido va a ser más difícil que puedan tener una injerencia efectiva sobre el pueblo húngaro, por esto que acabo de referir, porque no están, creo yo, ni tan contaminados por la rusofobia y al mismo tiempo liderados por un mandatario que tiene una mirada muy sabia al respecto. Entonces ahí es más difícil que los puedan asustar como a los
perdón por la expresión, a los marmotas de los españoles, mucha parte de la población, por supuesto no toda, pero que los asustan con que Rusia los va a invadir y ellos creen que Rusia los va a invadir. ¿Y para qué los va a invadir Rusia a España? ¿Qué interés puede tener o a Alemania o a cualquiera de los países de Europa? Pero les mienten, los llenan de miedo, que lo mejor para dominar un pueblo es llenarlo de miedo. Entonces, bueno, ahí se hace efectiva la injerencia. En el caso de Hungría lo veo ciertamente más difícil. Bien, Cristian, comentábamos hace un ratito, bueno, el rol que viene teniendo Zelensky en esta situación europea y te consulto entonces por lo que nos dejaron ayer las dos jornadas en Ginebra, ¿no? De intentar ponerle una solución definitiva al conflicto. ¿Qué balance haces y qué rol también jugó ahí Zelensky? A ver, hace un rato salí al aire en Negocios Televisión y decía lo que te voy a repetir a vos, Ale, y a Leila. Sinceramente, yo creo que deben haber habido avances importantes en la reunión de ayer, una reunión más de carácter político, las reuniones de carácter militar tuvieron lugar en Abu Dhabi, donde la delegación rusa eran todos militares, durante las cuales también se intentó asesinar a un general que era la mano derecha del jefe negociador de la parte rusa, o sea, fíjate, acciones como para colaborar en el diálogo, ¿no? Estoy siendo Mm. irónico, por supuesto. A pesar de eso, no se cayeron las negociaciones, siguieron. Ayer fueron 6 horas de diálogo liderado por Vladimir Medinsky, por la parte rusa, ese historiador tan reconocido. Y yo creo sinceramente que, lo repito, seguro que hubieron avances porque en una reunión de 6 horas, si no se termina en los primeros 45 o 90 minutos. Eh, Hay una parte de los negociadores ucranianos que ya reconocen prácticamente de forma abierta que no tiene sentido seguir con esto, que ya están agotados y que hay que resolverlo el tema y hay que resolverlo por la vía de aceptar la realidad. Hay otro grupo que no quiere saber nada. La reunión de hoy fue más breve, fue de 2 horas. Igualmente no es un tiempo breve para una negociación de estas características. Dicho todo esto, yo desgraciadamente no me permito ser optimista con este tema aún. ¿Por qué? Porque el gobierno de Ucrania está todavía usurpado por Zelensky, quien ya caducó su mandato de acuerdo a la constitución ucraniana, no tiene legitimidad y es un tipo que está por la labor de continuar con el conflicto. Él dice una cosa y hace otra. Hubieron grandes avances en Estambul en 2022, apenas un par de meses después de iniciada la guerra. Se firmó un borrador que mantenía, o sea, se llegaba a la paz, se establecía el respeto por las minorías rusófonas en Ucrania, se mantenían con autonomías, pero dentro de la soberanía del país eslavo, a las repúblicas del Donbass. Y este acuerdo, que era absolutamente beneficioso para Ucrania, Boris Johnson le dio la orden a Zelensky de echarlo por tierra y que lucharan hasta el último ucraniano, y así cientos y cientos de miles de muertos de ese país. Eh, entonces es difícil creerle algo a este hombre. Hace pocas horas dijo Zelensky que él estaba preparado para la paz. Es el mismo Zelensky que hace días en Múnich hizo un berrinche infantil diciendo que no era justo que Trump le pidiera siempre concesiones a Ucrania y nunca le pedía concesiones a Rusia. Hermano, es porque estás perdiendo la guerra, es porque Trump es un tipo realista que sabe quién está perdiendo la guerra. Concesiones al que está ganando. Es ridículo. Sin embargo, el tipo dice eso como un chico caprichoso que se pone a hacer un berrinche en el rincón. Entonces es difícil, porque si vos decís eso, es difícil que estés ya preparado para la paz. No sé si se entiende. Ujú. sí, Porque totalmente. evidentemente no estás viendo la realidad en el campo de batalla. Entonces es difícil. Yo desgraciadamente no me permito ser optimista mientras Zelensky esté usurpando el gobierno y mientras Donald Trump no termine de imponer algo que es de su interés, porque es de su interés también que esa paz suceda, y les doble el brazo a los patrocinadores de Zelensky,
y al mismo payaso sangriento, como le dice Medvedev. Excelente, como siempre, un gusto conversar con vos, Cristian, gracias. El gusto es mío, un abrazo. Un abrazo. Y pasaba el analista internacional Cristian Lamesa. Infórmate de lo que sucede en el mundo. Séptimo piso.